Cantabria, con una larguísima trayectoria en el ámbito universitario y en el ámbito de la investigación, que quizá, como todos, creo, prácticamente todos los que estáis aquí, pues lo conocéis bien y lo habéis tenido seguramente de profesor, que no es mi caso, como acabamos de estar hablando hace un momento. Pues bueno, quizás resulta un poco redundante la breve semblanza que solemos hacer de los intervinientes en nuestros seminarios, pero contaros que Ramón Ceja es catedrático, insisto, de la Universidad de Cantabria desde hace 34 años, puede ser, o 36, o por ahí. 78. Sí, esto me parece recuperar. Antes de eso, bueno, pues fue profesor catedrático, de hecho, en la Universidad de Murcia y profesor en Salamanca y en la Complutense de Madrid. Tiene una trayectoria investigadora internacional, tanto en centros alemanes como italianos, esencialmente, y su investigación se centra en algo que yo creo que se va a dedicar hoy, ¿no? Que es el tema del cristianismo primitivo, la relación del Oriente cristiano y de Roma, los conflictos políticos eclesiásticos entre Oriente o de las ciudades de Oriente en la antigüedad tardía, y también tiene una larga trayectoria de investigación dedicada al monacato, a los obispos, a los concilios en la edad antigua tardía. La producción investigadora del profesor Ceja, a lo largo de las 4 décadas en las que ha estado vinculado a la universidad, es tan amplia que no voy a entrar en ella, pero sí que querría destacar pues, el hecho de que fue investigador honoris causa en la Universidad de Bolonia en el 2002, creo. ¿No? Pues en el 2003. Muy bien, en el 2003. Y ha sido presidente y es presidente de honor vitalicio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Hoy nos presenta la intervención titulada La recientemente conocida historia eclesiástica de Isaac Newton y su imagen de la Iglesia Papística de Cornis. Te doy la palabra, te doy las gracias y... Muchas gracias, Marina, por invitarme a estar aquí esta tarde con vosotros, con esta presentación, para hablar de una obra que en apariencia con un título tan extraño y sorprendente, y sobre todo el más sorprendente es el autor, Isaac Newton. Yo cuando en los últimos años he mencionado esta obra y siempre ha sido normal, frecuente que me dijeran ¿qué Newton, el de la manzana? Digo, pues sí, el mismo de la manzana, que no solo era físico y matemático, sino también, y como vamos a ver, y a lo que dedicó más tiempo, fue a la teología y a la historia de la Iglesia para justificar sus creencias religiosas. Estaba obsesionado, como tantos hombres, por este tema. Bueno, yo os he mandado un pequeño PDF para que tengáis una idea de lo que es la obra, que la tenéis ahí la edición de la obra esta, con unas páginas, con el índice de la obra del autor. Es decir, es una obra dada a conocer hace muy pocos años por una tesis doctoral de un doctorando de la Universidad de Sevilla y del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid, un latinista que ha hecho por primera vez la edición de esta obra de Newton, escrita en latín, una edición al estilo de los autores clásicos, con el texto latino acompañado de la traducción española. Es una obra que, bueno, a mí me llevó, apenas se publicó, en 2013, me interesó muy especialmente por su contenido, por su autor, la personalidad de su autor, y me he dedicado, he hecho una labor, digamos, de difusión en el ámbito internacional de esta obra, en diversos coloquios, congresos internacionales, donde he hablado de diversos aspectos de la obra, algunos están sin publicar todavía por los retrasos con que se suelen publicar nuestras intervenciones en los congresos, salvo uno que acaba de salir, que tuvo lugar en Messina, en Italia, y que acaba de salir ahora publicado en un congreso que era Fra Costantino e Iván Dalí, en homenaje a un colega que murió muy joven, hace unos años, de historia antigua, especialista en Constantino, gallego de la Universidad de Messina, y el coloquio se celebró en 2014, y aquí aparece la única publicación mía que ha salido ya publicada sobre esta obra.
he de decir, por dato curioso, que este muchacho, o el investigador, acaba de lograr, de conseguir una plaza de investigador en el Consejo, en Madrid. Hasta acaba de tomar posesión hace efectivamente unos días, me comunicó ya que había tomado posesión y que se incorporaba al Consejo y, según dicen los que comentaron las oposiciones, uno de los méritos que le había servido mucho para ganar la plaza, la promoción y publicidad que le había dado yo a esta tesis doctoral en ciertos ámbitos académicos internacionales. Pues bien, en la obra, con este PDF, ya que no tenéis todos la obra, está por ahí el volumen para que tengáis un contacto material al menos con él. Os he dado el índice de lo que es la tesis doctoral, la obra publicada, con el estudio preliminar, dedica un estudio muy amplio preliminar de más de 137 páginas de introducción a la obra y al autor. Después lo grueso es la edición de la obra, con el texto crítico, el texto latino y la traducción española, que abarca desde la página 148 a la 567, algunos apéndices, y después los índices, bibliografía, etc. Os he dado también, para que os hagáis una idea, que tenga interés del contenido, el resumen que el propio autor hace del contenido de la obra, porque es bastante heterogéneo, como ya veremos, que es las páginas que tenéis ahí, 92 al 94. Es el índice del contenido que ha hecho el propio autor del contenido de la obra. Y por último, dos páginas con el texto latino y la traducción española, para que veáis un poco el modelo del estilo, cómo escribe Newton en latín, el latín de Newton. Que tenéis ahí en las páginas, la página 192 y en la página 192 exactamente, y en la 193 la traducción latina de esa página, la traducción al castellano de ese texto, de esa página del latino. Con esto podéis tener una idea aproximada en la iniciación a la obra que vamos a comentar. La historia eclesiástica de origine schismatico ecclesiae papisticae bicornis. Historia eclesiástica sobre el origen cismático o herético, podríamos traducir más bien, de la iglesia papista bicorne. Bueno. Dado que es una obra de un científico, una obra teológica, histórica de un científico, voy a hacer una pequeña introducción para explicar por qué el de la manzana, como decía antes, se ha dedicado, pues, ha escrito sobre estos temas. Es de decir, de antemano, lo diré después también, que este manuscrito estaba inédito, se conserva en la Biblioteca Nacional de Israel, en Jerusalén, y es la primera traducción y edición que se publica y se da a conocer estos manuscritos de Newton. Sorprende que una obra de un personaje tan famoso, tan popular como era Newton, haya permanecido hasta ahora desconocido, porque estos son solo una parte de lo que el autor llama manuscritos teológicos, es decir, escritos inéditos teológicos de Newton, y él ha cogido una parte que es aquella de la historia eclesiástica, porque hay otros muchos manuscritos que se conservan también en Israel y que siguen inéditos. Por eso sorprende, no lo sé, para Marcos, que tiene especial relación con las universidades inglesas, de Oxford sobre todo, le he dicho, tienes que dar a conocer que los ingleses conozcan esta obra, que es casi una vergüenza que venga un joven estudiante latinista español de Sevilla, donde solo para los ingleses hay folclore, cantejondo y cosas por el estilo, que venga a dar a conocer una obra tan importante de un personaje tan inglés como es Isaac Newton, que lo conozcan los ingleses, porque además, como no está en inglés, sino que está en latín y en español, y como sabéis, los anglosajones cada vez desprecian o ignoran más todo lo que no se publica en su propia lengua, pues hay que valorizar y dar a conocer entre los propios ámbitos ingleses, americanos, anglosajones, una obra que es tan importante, de tanto interés histórico como esta.
Bueno, de hecho voy a empezar con una pequeña introducción del porqué de las relaciones entre religión y ciencia entre el Renacimiento y hasta la época de Newton. El 8 de enero de 1642, según el calendario gregoriano vigente ya en Italia, moría Galileo Galilei en su villa toscana de Arcetri, donde había pasado en arresto domiciliario los últimos 9 años de su vida, tras ser condenado por la Inquisición por motivos que todos conocemos. El día de Navidad de ese mismo año, pero según el calendario juliano, que estaba todavía vigente en Inglaterra, nacía Isaac Newton, 1642-1727, hijo póstumo de un próspero granjero inglés pero analfabeto, en su casa solariega de la campiña inglesa. Menciono estos dos datos biográficos porque de algún modo simbolizan la culminación de lo que se ha denominado el siglo y medio de la Reforma o Restitutio, es decir, los dos grandes movimientos religioso y científico íntimamente relacionados con la tradición humanística, que de alguna manera significan el nacimiento del mundo moderno y constituyen los precedentes que explican, a mi modo de ver, la obra de Isaac Newton. En efecto, todos sabemos, y este año estamos conmemorando una de las fechas claves, aunque puedo decir como dato curioso, a vosotros que sois historiadores de época moderna, que acabo de tener conocimiento de un libro publicado en un profesor de la Universidad de Toronto, publicado en 2015, un nombre rarísimo, difícil de pronunciar, Terpstra, reconocéis, Nicolás Terpstra, el título es inglés, en castellano, refugiados religiosos en el mundo, en el primitivo mundo moderno, en la época moderna. Una historia alternativa de la Reforma. Pero lo curioso es que hace iniciar la Reforma no en el 1516, con la rebelión de Lutero frente a León X, que estamos conmemorando este año, sino de 1492, con la conquista de Granada y la expulsión de los judíos. Toma como punto de partida de lo que importa la Reforma y las consecuencias de los refugiados, exiliados, etcétera, todo lo que guerras religiosas del siglo XVI y XVII trajeron consigo. Para ello la Reforma habría comenzado en 1492. Por eso lo digo como dato curioso, por los que no lo conocéis en historia moderna. Yo desde luego al autor no lo conocía de nada, solo que me ha llegado conocimiento a través de una reseña, que venía una reseña también de una obra mía, por la de su. Por eso casualmente me ha intrigado y he leído una larga reseña de varias páginas en una revista italiana, Cristianésimo de la Historia. Pues bien, como digo, en el siglo XVI europeo se desarrollan, no sin violencia, los tres distintos movimientos dentro del cristianismo, que se llama la Reforma Protestante, que también se suele denominar magistral, lo que se llama también la Reforma Radical, aquellos movimientos más radicales que son también de protesta contra el orden establecido y contra la Iglesia, pero que no cuajaron en iglesias constituidas hasta nuestros días, y la Contrarreforma Católica. Al mismo tiempo se inició el proceso intelectual, tradicionalmente denominado Revolución Científica, por ejemplo, la Revolución Astronómica, la Copernicana, etc., pero que está cargada siempre de grandes implicaciones de tipo teológico. Ello explica que un científico como Isaac Newton tuviese numerosas inquietudes que le llevaran a cultivar disciplinas tan diversas para nuestra mentalidad actual, como la física, la alquimia, la teología, la historia, por solo mencionar las principales inquietudes. Pues bien, la revolución científica y las reformas religiosas comparten no solo el ámbito geográfico de Europa occidental y temporal, sino también a los actores y el trasfondo ideológico.
Ambas participan del espíritu que impulsó al humanismo, es decir, la vuelta o restitución de un supuesto estado de pureza original, primitiva, que se había visto deteriorado y corrompido a lo largo de los siglos en la Iglesia medieval. Por ello, el concepto de heterodoxia aparece estrechamente ligado a ambos procesos en una especie de polémica permanente, a veces violenta, entre las ortodoxias establecidas y las nuevas heterodoxias, entre comillas, insurgentes. Un buen ejemplo de esta estrecha asociación entre ciencia y teología nos lo ofrece el caso de Miguel Servet, quien publicó, como es bien sabido, su descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre en un tratado estrictamente teológico, titulado Restitutio Christianismi, publicado además el mismo año de su ejecución en la hoguera, como veremos más adelante, además por compartir las mismas creencias religiosas que tendrá después Isaac Newton. Si he comenzado citando a las personas de Galileo, de Newton, podríamos añadir otros muchos nombres que fueron protagonistas de los debates científicos y teológicos y que a su vez encontraron partidarios y detractores tanto entre los católicos como entre los protestantes de la época. A todos ellos, desde el punto de vista religioso, habría que incluirlos, como fue el caso del propio Newton, en lo que he denominado antes la reforma radical. Podríamos mencionar a Copérnico, a Miguel Servet, a Kepler, a Galileo, a Lelio Socino y a su sobrino Fausto Socino, los llamados socinianos, a Giordano Bruno, al propio y otros muchos nombres que fueron víctimas, que fueron grandes científicos, pero víctimas también de la incomprensión y en muchos casos persecución religiosa, tanto en ámbito católico como protestante. Centrándonos ahora en Newton, podemos afirmar diciendo que su obra se ha considerado tradicionalmente la culminación de la revolución científica iniciada con el Renacimiento, pero pertenece también a la historia de los últimos frutos del reformismo cristiano radical. Además, en su obra se alternan como lenguas en sus escritos el latín y el inglés, aunque con la práctica omnipresencia de esta última solo en sus textos más tardíos. Se suele considerar sus Principia, que data de 1687, la última contribución inglesa de relevancia a la prosa latina, escritos científicos en latín. Resumiré lo que fue su obra sirviéndome de estas palabras de Pablo Toribio Pérez, el editor de la obra, que dice: la de Isaac Newton constituye una vida consagrada a la búsqueda intelectual. Dicha búsqueda se desarrolló de una forma altamente exitosa, tanto en la investigación físico-matemática que le dio la fama, como de modo más patente en la investigación exegética, histórica y teológica, que él consideró sus empresas más valiosas. Su carácter reticente, la índole de sus convicciones religiosas, así como el sistema de represión institucional, lo llevaron a mantener en secreto la mayor parte de su obra y a velar notablemente por el contenido de la parte publicada. Actualmente tiende a contemplarse el conjunto de la obra de Newton como un proyecto unitario de reforma religiosa en sus dos vertientes, la vertiente naturalista, o el estudio de la naturaleza, y el estudio de la Biblia o de la Sagrada Escritura. Para comprender mejor esto, ha de tenerse en cuenta que la idea unificadora de toda la actividad intelectual newtoniana es el dominio absoluto de Dios sobre la creación. Incluso para sus estudios de alquimista, a los que dedicó grandes energías. Con la misma pasión que rastreaba con su investigación alquímica la actividad de Dios en el mundo natural, pues para él la búsqueda de la fuerza que cohesiona y vivifica el microcosmos, objeto de la alquimia, respondía a la misma aspiración que la búsqueda de la fuerza que mantiene la armonía de las esferas. Con esa misma pasión, comenzó por los años 70 del siglo XVI
a rastrear la actividad divina en el curso de la historia, pero partiendo de la lectura e interpretación de los libros apocalípticos contenidos en la Biblia, en especial el Apocalipsis de San Juan y el libro de Daniel. Por ello, la antigua metáfora de los dos libros de Dios, la naturaleza y la escritura, simboliza muy bien la unidad de sus estudios naturales, alquímicos e históricos. Y hecha esta rápida introducción sobre la relación entre ciencia y religión en la época, pasamos al estudio de la obra en cuestión. Un estudio que está centrado en un personaje fundamental de la historia, que es la imagen de Constantino, el emperador Constantino, el emperador del siglo IV. Constantino y Augusto, podemos decir, son quizás los únicos emperadores romanos a los que se puede atribuir a haber marcado una época, en el sentido que lo ha señalado el colega de la Universidad Italiana, Andrea Giardini. Cito textualmente el traductor del italiano. Dice: esto sucede cuando el reinado de un emperador coincide con procesos de transformación que implican la totalidad o sectores importantes de la sociedad, los cuales asumen a nuestros ojos un carácter periodizante. Ni la época de Augusto ni la de Constantino han concluido o no concluyeron con la muerte de sus dos protagonistas. Ello justifica, como dice el mismo historiador, que hasta ahora nadie ha intentado escribir una historia completa, exhauriente, de la fortuna del concepto de época constantiniana, que añado yo, desde la perspectiva de un análisis histórico-religioso, la época, el concepto de constantiniano, ha durado 16 siglos y para muchos teólogos hasta, en la Iglesia Católica, hasta el Concilio Vaticano II. A este respecto, le podría recordar que cuando el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, en una entrevista que le hicieron, la explicación que dijo, y el motivo de convocarlo es para espasar vía, para limpiar la Iglesia del polvo constantiniano, el polvo que todavía queda sobre la Iglesia de la época constantiniana. Esto es un tema, luego hablo un poco más del tema, porque es algo que me está interesando a mí últimamente, y estoy escribiendo un libro que quiero terminar sobre si la Iglesia, o el papado, perdón, la institución del papado, es obra de San Pedro o también de Constantino. La influencia del mito de Constantino en la creación y consolidación del papado, por lo menos hasta el siglo XX. Y todavía quedan residuos bastantes hoy día, pero incluso con el Papa Francisco. Pues bien, como digo, la época constantiniana. El tema de Constantino, no sé si los que no estáis muy muchos en el tema de la historia antigua, se considera el tema que más bibliografía e interés atrae de toda la historiografía mundial, el tema al que más publicaciones se le dedica. En un estudio que hicieron los americanos, esto que les gusta tanto las estadísticas, de la década del 90 al 2000, intentaron localizar por grandes temas historiográficos todas las publicaciones que habían salido en esa década, en los diversos idiomas. El número uno, el tema era Constantino y lo que se llama la época constantiniana, por la interpretación constantiniana, con 12.000 y pico títulos, creo recordar, que eran casi 2.000 títulos más que el segundo tema, que era la Revolución Francesa. Eso nos hace una idea y nos introduce en los temas que vamos a tratar, a analizar aquí someramente el problema del análisis que hace Milton de la obra, de la personalidad de Constantino. Pues bien, la convicción de que la figura de la época de Constantino sigue siendo un enigma historiográfico inagotable cobra nueva actualidad a raíz de la reciente publicación de una serie de manuscritos de Isaac y Newton que ofrecen una interpretación histórica del Concilio de Nicea y de su época desde una perspectiva profundamente influida por la teología.
Aunque el famoso científico inglés era un antitrinitario convencido, creía en el dogma de la Trinidad, tal como se dice, como lo ha interpretado la Iglesia, no solo la Iglesia católica, sino todas las iglesias desde el Concilio de Nicea, y por lo tanto un decidido partidario de Arrio, el autor que fue condenado en Nicea. La publicación de sus escritos no carece de actualidad, pues contribuyen a alimentar la polémica sobre la ortodoxia del teólogo alejandrino, es decir, de Arrio, y sobre la interpretación de la fórmula de fe aprobada en el Concilio de Nicea del 325. Bueno, tenía aquí algunas citas de interpretaciones de teólogos modernos que de alguna manera están revisando toda la interpretación que se ha dado del Concilio de Nicea y del dogma de la Trinidad en un sentido más próximo a Arrio del que se ha impuso en el siglo IV y que ha llegado a nuestros días, con lo cual de alguna manera coinciden muchos teólogos modernos con la teología de Arrio. Es decir, que creen que el pensamiento de Arrio responde a lo que era la tradición cristiana y bíblica anterior a Nicea, mucho mejor que la interpretación que se ha impuesto de la homousión, de la unidad de la naturaleza del Padre y el Hijo a partir de Nicea, pero paso por alto para no detenerme demasiado y no aburriros. Bueno, de hecho la curiosidad de que Newton era antitrinitario, profundamente antitrinitario, pero fue toda su vida, casi toda su vida, profesor del Trinity College. Y gracias a su prestigio como científico y el apoyo de algún colega, se le eximió también de otro requisito indispensable hasta en aquella época en las universidades de Cambridge, es decir, el recibir órdenes religiosas, bien órdenes mayores como presbítero, órdenes menores a los cuales estaban obligados todos. Newton fue eximido del requisito de ser ordenado presbítero y siempre mantuvo, como veremos, bajo cuerda sus creencias trinitarias para poder sobrevivir en la iglesia anglicana de aquella época y más en concreto en los ambientes de Cambridge. Pues bien, vaya esta selección que me he saltado de juicios modernos para constatar hasta qué punto la ortodoxia oficial que se impuso después de Constancio II, con el decidido apoyo de los emperadores, tanto la ortodoxia católica como la protestante y la de las iglesias ortodoxas orientales, ha deformado profundamente la realidad histórica de los debates que entonces tuvieron lugar. Esta constatación me servirá para entender mejor el pensamiento teológico de un antitrinitario del siglo XVII como Isaac Newton, expuesto en los manuscritos que voy a comentar. Cuando incluyo a los protestantes en la ortodoxia oficial, estoy pensando en el caso de Miguel Servet, quizá el primer antitrinitario de la época moderna que se atrevió a reivindicar el pensamiento de Arrio y fue motivo de su condena en la hoguera por parte de Juan Calvino en 1553, si no recuerdo mal. Aunque no pretendo hacer la labor de teólogo, ni me siento en absoluto capacitado para ello, me parece sorprendente comprobar cómo siglos a distancia y de perspectivas teológicas tan diferentes se pueden expresar valoraciones sobre Nicea y las interpretaciones a que dio lugar el concilio tan similares a las defendidas por Isaac Newton en esta obra del famoso científico, físico, matemático, alquimista, teólogo y otras muchas cosas más, que lleva el título que ya todos conocéis. Pues bien, entrando en la obra, se trata de un manuscrito en latín, inédito, como he dicho, hasta el presente, y de un excepcional, para mí creo, interés histórico. Las ideas teológicas antitrinitarias y filoarrianas de Isaac Newton eran bien sabidas, pero muy poco conocidas hasta ahora. La prueba es que en la reciente obra monumental de la enciclopedia italiana dedicada a Constantino, con motivo del 18 centenario del mal llamado Edicto de Milán del año 313, en su volumen tercero, que lleva el título
El destino moderno de Constantino, siglo XVI al XIX, Isaac Newton no aparece citado ni una sola vez, ni siquiera en el artículo del autor inglés Richard Price, Visión anglicana de Constantino, todos los artículos van en italiano. En la visión anglicana de Constantino no aparece tampoco citado. Con toda seguridad, si la edición y estudio de Pablo Toribio Pérez que comentamos hubiese visto la luz un año o 2 años antes, es de suponer que la imagen anglicana del emperador sería mucho más rica. La imagen de los autores anglicanos sería mucho más rica que la que ha ofrecido Richard Price. Como ilustración os traigo aquí este volumen, el tercero de esta enciclopedia italiana que se dedicó a Constantino para conmemorar el 16 centenario del famoso edicto de Milán, que es una colaboración de una serie de estudiosos de todos los países, con 3 volúmenes. Este es el tercer volumen, que lleva el título, como digo, de El destino moderno de Constantino de los siglos XVI al XIX, donde no aparecen los índices, no aparece nunca citado Newton. Naturalmente es un año anterior a la publicación, o es contemporánea a la publicación del libro de Pablo Toribio. Pues bien, para la historia más reciente del manuscrito ahora publicado me trasladaré de la mano de su editor a los años 36-39, cuando un filólogo judío de origen palestino, Abraham Salón Yahuda, compró unos 40 manuscritos de Newton, la mayoría de ellos sobre temas teológicos, todos escritos en latín y que constituyen la más importante colección existente sobre su pensamiento teológico. En 1940, algunos científicos importantes, entre ellos Albert Einstein, en una famosa carta había expresado su deseo de que todos estos manuscritos permanecieran reunidos en un solo lugar y fuesen accesibles a todos los investigadores. Parece que fueron ofrecidos a las universidades de Yale, de Harvard y de Princeton, pero ninguna de estas universidades, por las razones que fuesen, los aceptó. Tras diversos avatares, en 1969, el archivo de estos manuscritos fue entregado por sentencia judicial a la actual Biblioteca Nacional de Israel, con sede en Jerusalén, donde se conserva y donde los ha estudiado Pablo Toribio para su publicación. No todos, sino solo, como veremos, una parte. El término manuscritos teológicos explica más por la intencionalidad del autor que por el contenido, pues este es de tipo muy variado, tanto exegético como crítico o histórico. Toribio Pérez ha establecido una división de todos estos manuscritos que contienen textos relacionados con la historia de la Iglesia en 2 grupos, en base a un criterio exclusivamente cronológico de la fecha de composición. La primera época abarcaría desde el circa 1675 a 1679 y la segunda de 1710 a 1727. Los que son objeto del presente estudio pertenecen todos a la primera época y abordan temas de la historia del siglo IV, centrándose en lo que Newton denomina la gran apostasía anticristiana, es decir, la Iglesia, la caída de la Iglesia en la idolatría, ¿sabe? El culto a la Trinidad, el culto a los santos, la exaltación de la Iglesia papista, y las doctrinas de Atanasio de Alejandría opuestas a su paisano contemporáneo Arrio. Todos los textos de esta primera época se caracterizan por un tono vehementemente anticatólico y antipapista, muy propio de la Inglaterra de aquellos años, y se insertan en el contexto de la controversia antitrinitaria que era muy viva también desde el siglo XVI en algunos países europeos. Este texto editado por Pablo Toribio Pérez está contenido en el que se denomina manuscrito Yahuda, manuscrito 19 Yahuda, el autor italiano, judío palestino, que los vendió, que lo
que los coleccionó. Y está completado, bueno, por otro más breve, que es el manuscrito 12. Lo que debería ser el inicio aparece en las últimas páginas, bueno, no tiene mayor interés, porque además no tenemos manuscritos, ni lo conocemos. En total, se trata, la obra recoge todos estos manuscritos, es una obra de unas 50.000 palabras, sin contar las diversas tachaduras que aparecen en el texto manuscrito. En conjunto forma el texto más extenso de Newton en latín, que solo está superado por el texto de los Principia. El título que le ha dado su primer editor, Paulo Toribio Pérez, Historia Eclesiástica de Orígenes Schismatico Ecclesiae Papisticae Vicornes, es el resultado de unir los dos únicos epígrafes que presenta el texto. Una obra, hay que decir, inacabada de la historia eclesiástica del siglo IV. El precedente del texto se encuentra en el resumen en inglés sobre exégesis apocalíptica contenido en el manuscrito 1.5, donde Newton plantea la identificación de la bestia bicorne del Apocalipsis de Juan 13.11, dice: y vi otra bestia que surgía de la tierra, tenía 2 cuernos parecidos a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La identificación de esta bestia con la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Trinitaria, encabezada por los obispos de Roma y Alejandría después de la muerte de Constantino. El argumento central de todos los manuscritos de Newton lo constituyen, pues, las controversias surgidas antes y después del Concilio de Nicea del 425. En esta época, los obispos de Alejandría y Roma, así como Osio de Córdoba, especialmente, habrían adquirido, dice, un poder desmedido ante Constantino, que Newton expresará muy bien en estas palabras referidas al obispo cordobés. Dice: tanta era autoritas apud imperatore, es decir, tenía tanta autoridad, tanta influencia sobre el emperador, que se dejó convencer por él. El sucesor de Constantino, su hijo Constancio II, intentó al final de su reinado reprimir la influencia de Atanasio, especialmente, y de otros pensadores, con medidas como el exilio de Atanasio de Alejandría y la convocatoria de un gran concilio en Rímini en el 359, que fue para acabar, o dice él, dirigido contra los homousianos, es decir, los que defendían la creencia en una Trinidad consustancial, que es la doctrina oficial que se impuso en Nicea o que se interpretó después de Nicea. La verdad, este concilio, vamos a detener, un concilio que se reunieron todos los obispos occidentales y adoptaron un dogma, que era un homofilanismo moderado, que después, a la muerte, 2 años después de Constancio, se anuló, se volvió atrás. Pero, dice, tras la muerte de Constancio en el 361, dice, la simiente de la bestia comenzó a germinar, a dar sus frutos, dice, y los 2 cuernos comenzaron a brotar de la manera siguiente. Y empieza a contar toda la narración o su interpretación de la historia de la época. Es en este punto donde el texto, que al principio había expuesto latín, comienza propiamente la denominada, pasa al latín y comienza propiamente la denominada historia eclesiástica. Aunque para Newton el cisma provocado por la Iglesia papista se produjo después de Rímini, sus inicios hay que buscarlos en la polémica entre Alejandro, obispo de Alejandría, y su presbítero Arrio, inmediatamente después de la victoria de Constantino sobre Licinio en el 324, que le abrió las puertas de Oriente, el dominio sobre el Oriente, lo que explica que sitúe en este momento el inicio de la parte que Newton denomina historia eclesiástica. Este periodo abarcado por Newton no es caprichoso, sino de mayor trascendencia para la historia de la Iglesia, tal como Newton la concibe. Es decir, la época del episcopado de Atanasio de Alejandría, en que se consolida la interpretación del dogma de la Trinidad y se afianza la Iglesia como poder político y espiritual.
No podemos detenernos aquí en analizar o comentar todas las interpretaciones que Newton hace de un periodo tan cargado de debates históricos religiosos. En especial si tenemos en cuenta que, como el propio Toribio Pérez reconoce, el manuscrito de Newton no contiene una historia de la Iglesia propiamente dicha, sino una serie de apuntes, sin un orden cronológico preciso, donde el autor repite y desarrolla una y otra vez su idea central, que consiste en interpretar que el concilio de Nicea fue en realidad un concilio ortodoxo, de acuerdo con la tradición eclesiástica anterior, y que la fórmula ya aprobada estuvo acorde con las tradiciones teológicas de la Iglesia desde sus orígenes, tal como las defendía Ariel, pero que sus acuerdos fueron traicionados y mal interpretados por los obispos cortesanos, como Osio de Córdoba y otro, que rodeaban al emperador y que impusieron una interpretación no acorde en realidad con lo que pensaba la mayoría de los obispos. Aunque Newton no era un historiador de formación y se sirve de la historia como instrumento para reafirmarse sus creencias antitrinitarias y proarrianas, hay que reconocerle cierta honestidad científica como historiador, por el hecho de que hace uso de todas las fuentes antiguas disponibles, más o menos en aquella época, como es el caso de los historiadores eclesiásticos del siglo V, Sócrates, Sofomeno, Teodoreto de Ciro, todos ellos antiarrianos y partidarios ciegos de las interpretaciones realizadas por Atanasio de Alejandría, salvo los cuarto historiadores eclesiásticos, que es Filostorco, que era proarriano y que por ello no se nos ha conservado íntegramente la obra, sino ciertos pasajes que también utiliza y cita en Newton. En lo que respecta a la bibliografía anterior a él, a mí me ha llamado especialmente la atención que recurre frecuentemente a los annales del cardenal Baronio, que es una interpretación de orientación católica y papista, mientras que parece desconocer las llamadas centuriaciones de Magdeburgo, de inspiración luterana bastante radical, como lo era su autor principal, el humanista croata Matías Flacius Illyricus, su principal responsable, y nunca cita las centuriaciones de Magdeburgo. Sin embargo, se utiliza ampliamente la versión católica, la contradicción, porque sabéis bien los historiadores de la época, en los anales de Cardenal Baronio, con los escritos, para contrarrestar la imagen dada en las centuriaciones. Pues Newton sería que no los tenían en Cambridge, pero solo utiliza los anales. Bueno. La lectura atenta de los papeles de Isaac Newton, que nos ofrece aquí Pablo Toribio Pérez, nos ha dado a conocer, nos pone de manifiesto que los cambios de opinión, las rectificaciones y vacilaciones del emperador Constantino en el conflicto arriano estuvieron condicionadas por las ideas de los obispos más próximos y con los que mantuvo una más estrecha familiaridad. Primero Osio de Córdoba, antiarriano radical, y después Eusebio de Nicomedia, proarriano. De todas maneras, cuando hablamos de arrianismo hoy en día y antiarrianismo, hay que matizar porque había muchos matices, había una escala muy variada de radicalismos y moderados. Este Eusebio de Nicomedia, al que se le atribuye la influencia en los últimos años de Constantino y el que históricamente le bautizó en el momento de su muerte. Constantino, recuerdo para que no lo sepa, fue como, a pesar de toda su política religiosa, no se convirtió y no fue bautizado hasta el artículo Mortis y por obra de Eusebio de Nicomedia, que era más bien arriano. Por ello, surgirá después la leyenda, la interpretación del bautismo en el 312 por el obispo Silvestre de Roma, lo que da lugar a la famosa donación de Constantino,
hablaremos más adelante, que es la parte, digamos, de la leyenda, la parte más importante de la leyenda constantiniana, el intento de hacer de Constantino un obispo no eminentemente ortodoxo o niceno, y en su vinculación estrecha, su bautismo por el Papa Silvestre. Constantino en cierta medida se vio manejado por los obispos desde su entrada en Roma en 312, y los obispos fueron conscientes de su capacidad de influencia gracias a las grandes ventajas, oportunidades que el emperador les proporcionó. Un historiador moderno francés, Pierre Maraval, habla al respecto de una especie de lobby episcopal. Dice el cito en castellano: el paso del cristianismo de los emperadores provocó el surgimiento de una especie de nomenclatura episcopal constituida por obispos próximos al príncipe, que podían constantemente apelar a él e inspirar su política religiosa. La división posterior del imperio dobló estas posibilidades, haciendo no solo un lobby episcopal, sino dos, uno en Oriente y otro en Occidente. Este poder de los obispos se intensificó con su sucesor, Constancio II, más pro-arriano que su padre, como ha puesto bien de manifiesto, bueno, algunos historiadores modernos que no voy a citar. Es un tema que hoy día está en un amplio debate. Hace 3 años, con motivo también del centenario de Constantino, se publicó y se organizó en la Universidad de Barcelona, la Central, el colega José Vilella, un gran congreso también constantiniano, en el que diversos participantes tratamos el tema del arrianismo o no arrianismo de Constantino, que es un tema de enorme actualidad dentro de los estudios actuales sobre Constantino. Me atrevo a concluir que tampoco el Constantino de Isaac Newton se ve libre de contaminaciones de carácter teológico religioso presentes en las fuentes cristianas ya de la época, puesto que el objetivo que inspira sus apuntes no es otro que proporcionar una explicación histórica a sus propias convicciones antitrinitarias. En realidad, Newton lo que está intentando es justificar su conciencia, sus creencias, buscar argumentos históricos y teológicos, o argumentos teológicos en la historia del siglo IV, para justificar sus creencias o sus convicciones antitrinitarias. Y entonces está interpretando toda la historia de la complicada historia del siglo IV, siempre en este sentido. Atanasio y los papas de Roma y Alejandría fueron para él los principales corruptores de la fe encarnada por Arrio y su principal defensor, Eusebio de Nicomedia. Constantino, que al final de su vida parece que rectificó el error de Nicea, hizo posible que Constancio II, su hijo y sucesor, se convirtiese en el defensor de la correcta interpretación antitrinitaria del símbolo de Nicea. Y no deja de resultar llamativo que Newton concuerda con numerosos estudios modernos, como decía al principio, en la defensa de la ortodoxia nicena de Constantino. Pero lo que ocurre con los estudiosos modernos a la hora de analizar el arrianismo de Constantino es que diferimos en la explicación, pues Newton se basa en la hipótesis de que fueron Arrio y los subserianos los únicos que interpretaron de una manera correcta el símbolo aprobado en Nicea. Al constatar, pues, las disputas que desde la antigüedad hasta nuestros días surgen en todos los debates historiográficos respecto a la interpretación de la figura de Constantino y el concepto de época constantiniana, tal como lo planteaba con las citas que hacía al principio de Andrea y Armina, no puedo por menos que adherirme a la idea de otra estudiosa, colega italiana, prestigiosa, Lelia Cracco-Roggini, que dice, ha dicho recientemente, de que el primer emperador cristiano continúa siendo todavía para todos un enigma. Dice Constantino, nel suo complesso rimane tutto oggi per motivi diversi un enigma. Y dentro de este enigma, y dado que estoy aquí entre modernistas, colegas de historia moderna,
voy a dedicar un apartado especial a la diversidad de interpretaciones a que dio lugar la figura de Constantino a raíz de la Reforma protestante, partiendo siempre, teniendo como punto de partida la imagen del Constantino, de la adoración de Constantini y de la Vita Silvestre. Es decir, estas dos grandes falsificaciones que se hicieron en los siglos VII, seguramente, o VI y VIII, de una vida del Papa Silvestre, que habría sido el que bautizó a Constantino recién entrado en Roma después de la batalla de Fuente Milvia en el 312, que habría recibido el bautismo de manos del Papa Silvestre, y a raíz de eso Constantino lo había dotado de una serie de privilegios para compensar al Papa Silvestre. Entre ellos la primacía sobre todos los obispos de la tierra, igual que el emperador, sobre todos los gobernantes, los gobernadores de provincia, el Papa tendrá los mismos derechos sobre todos los obispos del orden cristiano, y sobre todo dotaciones económicas. Le ofreció Italia, las posesiones italianas, dice incluso que le ofreció todo el occidente, pero lo rechazó, que le ofreció la diadema, la púrpura, etcétera, pero que solo aceptó una parte de los símbolos constantinianos, etcétera. Y es la base o el fundamento de toda la tradición, de todos los argumentos que ha tenido siempre la Iglesia para justificar sus propiedades territoriales, lo que llamamos los estados pontificios y la propiedad de Roma, hasta 1870, si no recuerdo mal, cuando las tropas de Saboya, del reino de Saboya, entran en Roma con la Porta Pía y ocupan Roma, y se lo quitan al Papa, y el Papa Pío IX y sus sucesores no renuncian a la posesión de Roma y de los estados pontificios. Tanto es así que no reconocen al Estado italiano, el Reino de Italia, surgido la unidad de Italia, hasta el concordato, acuerdo con Mussolini en 1929, que firman los acuerdos que dan lugar a la situación actual, que por fin los papas reconocen, aceptan la unidad de Italia, que no son propietarios de Roma, y se contentan con lo que es hoy día los Estados Vaticanos. Pues bien, todas estas leyendas de la adoración de Constantino, el Papa Silvestre, que resumo aquí muy brevemente, han justificado durante todos los siglos hasta ahora la imagen de un Constantino o del papado basado en el argumento de los privilegios concedidos por Constantino. Como es bien sabido, a mediados del siglo XVI, un humanista, Lorenzo Valla, refutó por vez primera, demostró la falsedad de todas estas leyendas, estos textos de la Vita Silvestre y la adoración de Constantino, con argumentos filológicos, históricos, etc. Pero unos autores lo aceptaron, otros no, y desde luego el Vaticano, el de papás, no lo aceptaron nunca. Lo que hicieron cuando se constituye después de Trento la primera lista de libros prohibidos, del índice de libros prohibidos, uno de los primeros que meten en el índice es la refutación de Lorenzo Valla, un siglo anterior, de la falsificación de la adoración de Constantino. Bueno, ese es el contexto en que voy a situar, hacer un resumen rápido de la variedad de interpretaciones a que dieron lugar, sorprendentes en la época de la Reforma y Contrarreforma, la figura de Constantino. Me llama la atención que Newton no se plantea, siguiendo lo que era la corriente mayoritaria de muchos pensadores y reformistas del final del medievo y el Renacimiento, el tema de la decadencia de la Iglesia asociado a la política constantiniana, a la figura de Constantino. Ha de tenerse en cuenta que la imagen del primer emperador cristiano fue muy contradictoria en el marco del pensamiento político y religioso que dominó los 2 siglos que precedieron la obra de Newton. No hay en su historia eclesiástica ningún planteamiento positivo o negativo en este sentido sobre Constantino. Ninguna crítica ni alusión al tema de la donación de Constantino, o a lo que llamaron Lutero y otros el veneno constantiniano, ni la consecuente mundanización de la Iglesia, aunque estas ideas subyacen de alguna manera en su concepción apocalíptica de la Iglesia papista Bicortis.
Sus inquietudes religiosas son exclusivamente, como hemos insistido, de carácter teológico y en su análisis pretende dar una explicación histórica de sus creencias antitrinitarias. Atanasio, los papas romanos y alejandrinos fueron los conductores de la recta fe encarnada por Arrio y su principal defensor, Eusebio de Cesarea, con el apoyo de Constantino. Y en este sentido pienso que se presenta de alguna manera como el continuador de una línea de pensamiento iniciada por Miguel Servet, condenado por Calvino en 1553 a muerte por sus convicciones antitrinitarias, aunque Newton nunca cita ni menciona a Miguel Servet, y que ha sido considerado unánimemente uno de los pioneros de la corriente religiosa antitrinitaria. Por eso resumo brevemente lo que ha hecho un estudioso moderno aquí en este volumen sobre Constantino, la imagen de Constantino y Servet. Dice que para Servet, traductor del italiano, el verdadero punto o momento de la svolta, del cambio, de la transformación, no lo constituyó el reino de Constantino, el reinado de Constantino en sí, sino más precisamente el concilio de Nicea del 325, durante el cual, para Servet, Satanás se había servido de la estratagema trinitaria para enajenar a los hombres del verdadero conocimiento de Dios y transformar el Dios cristiano único en una divinidad tripartita. Sin embargo, la visión negativa de Constantino, en cuanto máximo responsable de los vicios que se introdujeron en la Iglesia con su política religiosa y que continuaban en el siglo de la Reforma durante toda la Edad Media, se impuso especialmente llamativo, a mi modo de ver, en aquellos que podemos considerar reformadores, pero que no llegaron a romper con el papado ni con la Iglesia. Fueron los más negativos, es decir, expresaron juicios más negativos sobre toda la obra constantiniana. Sin embargo, Lutero y sus seguidores reformistas más importantes, como Calvino, Melanchthon y otros, ensalzaron a Constantino para contraponerlo al papado corrompido en cuanto a encarnación del anticristo. De los primeros me complace recoger un juicio muy severo, pero poco conocido, del gran humanista valenciano Luis Vives, del que yo tengo una gran estima y que me parece que es demasiado poco conocido o apreciado en los ambientes hispanos por su obra. Dice así: el primero que de buena fe recibió el bautismo fue Constantino, dice Luis Vives. Yo no me atrevo a decir si aquel día fue tan fausto para la Iglesia como puede parecer a muchos. Entró el príncipe en la Iglesia no como un verdadero y sincero cristiano, cosa que fuera venturosa y deseable, sino que introdujo consigo la nobleza, los honores, las armas, las insignias, los triunfos, la arrogancia, el sobrecejo, el fausto, la soberbia. Quiero decir con ello que el príncipe entró en la morada de Cristo acompañado del diablo, y vecindad imposible quiso unir las dos moradas por las dos ciudades, la de Dios y la del demonio. Una frase que yo reproducí en alguna otra ocasión de Luis Vives, mucho más larga, más bonita, pero lo he resumido aquí. De las numerosas referencias de Erasmo a la figura de Constantino, me limito a recoger este pasaje del diálogo en que Erasmo satiriza con su habitual maestría, poniéndolos en boca del Papa Julio II, predecesor de León X, los privilegios que Constantino concedió a la Iglesia y a los obispos en base al texto famoso de la leyenda de Silvestre y la adoración de Constantino. Es uno de los famosos coloquios o diálogos de Erasmo de Rotterdam, titulado Julio II excluido en el reino de los cielos, que supone que el Papa Julio II, papa más militar, eso la vida como sabéis, haciendo guerras contra franceses, españoles, venecianos, uniendo a unos contra otros, etc. Y dando indulgencias a uno y condenando a los otros, en unas circunstancias, pues supone que cuando llega a la puerta del cielo se encuentra con San Pedro y empieza un larguísimo diálogo simpático que San Pedro no le admite, y él trata de defenderse. Por ejemplo, este pasaje dice Pedro, dime, ¿quién fue el primero que corrompió y abrumó con estos ornamentos a la Iglesia?
que Cristo quiso que fuese a la vez purísima y absolutamente desprovista de todo? Pregunta Pedro. Y responde Julio: ¿y qué importa eso? Lo importante es que tenemos, poseemos, gozamos. Aunque dicen que un tal Constantino cedió toda la autoridad de su imperio al pontífice romano Silvestre, las enseñas, los caballos, los carros, el casco, el cinturón, la capa roja, la guardia, las espadas, las coronas de oro, y de oro purísimo, por cierto, los ejércitos, las máquinas bélicas, las ciudades y los reinos. Es un pasaje muy revelador, la misma línea Erasmo que Luis Vives. En esta época, Constantino, en cuanto protagonista del debate ideológico en que está sumida la Iglesia y el papado, es objeto de los juicios y la apariencia, por lo tanto, más contradictorios, al ser utilizado como arma arrojadiza por unos y por otros. Por ello me sorprende a mí especialmente, que frente a las críticas de que es objeto por humanistas como Vives y Erasmo, que nunca llegaron a romper con la Iglesia, fuese ensalzado por Martín Lutero, pero precisamente para contraponerlo, como he dicho anteriormente, con el Papa y la institución del papado identificada con el Anticristo. Este es el juicio empezado recientemente por un especialista sobre Lutero y Constantino, recogido en este volumen, que dice: durante sus años de vida monástica, Lutero alimentó un continuo sentimiento de profunda estima hacia Constantino. El monje agustino atribuye a Constantino un aura casi heroica, en cuanto a personaje político capaz de personificar los ideales de nobleza y de dignidad cristianas. A este respecto habla de él de acuerdo con dos acepciones principales. Por una parte, lo eleva a modelo para la clase política cristiana del siglo XVI. Por otra, contrapone su integridad y rectitud a la corrupción y a la falsedad que veían difundidas por el papado. Tengo esta cita del artículo Lutero y Constantino. Este autor inglés, Whitford, concluye su artículo con este juicio que expresa muy bien las profundas contradicciones que se manifiestan en la evaluación de Constantino en este siglo de la Reforma y la Contrarreforma, en base a que se acepte o no la realidad histórica de la donatio. Dice: desde este momento, 1520 en adelante, en cualquier lección, prefacio, comentario o escrito que sostiene la visión del papado como anticristo, Lutero menciona siempre la donación famosa de Constantino. Pero con frecuencia, con estas acusaciones, Constantino es presentado como un devoto creyente. De hecho, según Lutero, un ejemplo de la piedad de Constantino fue su deseo de recibir el bautismo en el Jordán, igual que Cristo. Alude a un dato que dice Eusebio de Cesarea, que antes de morir, cuando Constantino iba a dirigir una campaña contra los persas y que pensaba que se dirigiese a Oriente, bautizarse en el río Jordán, siguiendo el ejemplo de Cristo, pero enfermó y entonces fue bautizado en el artículo mortis por Eusebio de Nicomedia, ahí a orillas del Bósforo. Pues este dato lo alude también Lutero como ejemplo de la piedad de Constantino, su deseo de recibir el bautismo en el Jordán como Cristo. En cualquier caso, además de resaltar esta devoción y proponerla como modelo para los cristianos, el papado, según Lutero, mistifica el Constantino histórico para perseguir los propios intereses y corrompe su fe poniéndola al servicio de la propia avidez. La implicación, dice este autor, es clara para Lutero. Aquellos que dentro de la corte papal soportan y defienden la donación no solo traicionan la propia vocación espiritual, sino que difaman la propia herencia de Constantino el Grande. Pero las profundas contradicciones que provocó en la época también es un buen testimonio, que se ha hablado antes, de Servet, que llegó a las mismas conclusiones, pero admitiendo o partiendo de la autenticidad de la donatio, a la que nunca parece haber puesto en duda Servet. Por ello, su juicio sobre Constantino coincidirá con el de Juan Calvino, por quien fue condenado a morir en la hoguera en 1553 en la identificación del Papa romano con el Anticristo. En pasaje de este famoso Restitutio Christianimi que dice Servet: este misterio de iniquidad que se veía fraguando desde los tiempos de los apóstoles, como dice Pablo en la epístola a los tesalonicenses,
que habla de un misterio de la iniquidad que está próximo a llegar y que ha dado objeto de todo tipo de especulaciones durante siglos. Aquí se refería a San Pablo sobre el Mysterium Iniquitatis. Fue, dice Servet, un verdadero misterio de iniquidad, que el ministerio apostólico fuera poco a poco convirtiéndose en dignidad y reino del papado, sobre todo a partir de Silvestre y de Constantino. Y como ha hecho un comentarista moderno del tema, también recogido en este libro, Marco Cabarcere, en cualquier caso, para Servet, el verdadero anticristo y corruptor fue el Papa Silvestre, el nuevo Papa Rey, quien, ceñido con la doble espada temporal y espiritual, introdujo la coerción en materia de fe, dando inicio a una nueva era de mártires. Es decir, que les interesa a algunos autores como Servet aceptar la realidad histórica de la donación, etc., para denigrar al papado. Al igual que entre los humanistas y teólogos, la donación dio lugar a violentos enfrentamientos y puntos de vista entre los canonistas del siglo XVI. Ejemplar es el caso de Jean Bodin, quien en su République de 1576, refutando las aspiraciones del papado a una soberanía universal de imperio e iglesia conjuntamente y atribuyendo las aspiraciones de la iglesia a la caída del imperio, a las aspiraciones de la iglesia atribuye a la caída del imperio romano, llega a la conclusión de que para desmentir la validez de la donación, a la que denomina fábula longi temporis, más que los argumentos filológicos de Lorenzo Valla, sirven los documentos conservados en los propios archivos papales. Su postura se puede contrastar con la del cardenal y arzobispo de Milán Giovanni Antonio Sangiorgi, quien por los mismos años se esforzaba por responder a los calumniadores de la Iglesia romana y a las verba blasfemie de Lorenzo Valla. Del bando opuesto me limito a citar el durísimo juicio de Alberto Gentili en su libelo que revela su pensamiento ya en el solo título, De Papatu Romano Anticristo, que nunca llegó a ser publicado y del que procede esta afirmación. Crimine ab uno dicite insidias omnes papatus. De un solo delito, como este de la donación, podréis comprender todos los embustes del papado. Sin embargo, un juicio positivo sobre Constantino fue el expresado por el historiador y también jurista francés François Bauduin, 1520-1573, quien por otro lado rechaza de una forma contundente, como burdas falsificaciones, todos los textos relacionados con Silvestre. Como gran experto jurista que era, opina que los medios para salir de la crisis de la Iglesia y el imperio de su tiempo han de ser los mismos de que se sirvió Constantino, es decir, las leyes. Si, por ejemplo, en este pasaje que dice, si todavía viviese Constantino, no podría contemplar sin gran dolor su imperio, hecho en otro tiempo ilustre por su excelente gobierno, y ahora tan miserablemente degradado e inmundo por las manchas más infames. Si Constantino viviese, lo lograría sirviéndose de los mismos medios de antes. Sin duda, deben hacer lo mismo aquellos que han recibido de él este encargo, y en verdad pueden hacerlo si siguen sus pasos y se sirven de sus leyes. En la obra titular Constantinus Magnus, sibi de Constantini Imperatoris Legius Ecclesiasticus, cis Papeco Civilius, Commentarium Libri Duo, Basilea 1556. Como ha puesto de relieve Mario Turquetti, a quien sigo en esta síntesis del pensamiento de este jurista francés, toda su obra fue concebida como una llamada a los príncipes protestantes y en especial al emperador Carlos V, en cuanto sucesor de Constantino, para que siguiese su ejemplo en la reconstrucción y consolidación de la integridad jurídica, política, civil y religiosa de la República Cristiana. Pero su obra, comentario y explicación de las leyes eclesiásticas de Constantino, tampoco escapó a la censura de los numerosos pasajes que reflejaban la postura filo-protestante del autor, solo por el hecho de rechazar la historicidad de la donatio.
Por ejemplo, cuando comenta las leyes imperiales tendentes a reprimir el desproporcionado enriquecimiento del clero, origen de tantos males, y en especial la fabulosa donatio, inventada, dice, por impudentissimi aduladores del pontífice romano. Se trata, dice, de una fábula tan falsa y podrida, pútida, y tan lejana de cualquier apariencia de verdad, dice, que me avergüenza recordarla. Por ello, sigue diciendo, no merece la pena dedicar ningún esfuerzo a refutarla. Y en los pasajes consagrados que comentan los cánones de Nicea, que contrapone con disimulada referencia a Trento, es donde expresa las mayores alabanzas a Constantino. Por ejemplo, dice: feliz imperio de Constantino, durante el cual fueron publicados tales cánones. Felices cánones que tuvieron tal custodio y patrocinador. Otro pasaje dice: oh, si la posteridad hubiese mirado con atención a aquella época y aquel marco, y tratando de convocar un concilio se hubiese planteado como ejemplo a Constantino y su concilio de Nicea. Y en este otro pasaje que dice: que aquella ley de Nicea que tanto agradó a Constantino nos agrade también a nosotros y constituya también nuestro lema, que gobierne las antiguas costumbres. Nos sorprende por todo ello que el mismo año de su publicación fuese incluido en el índice de libros prohibidos de su universidad, la de Lovaina, y en 1559 en el primer índice romano. La imagen y recuerdo del Constantino bautizado por Silvestre, y ya termino, aguantáis un poquito más, reapareció de forma casi inevitable cuando los papas quisieron marcar la política del emperador Carlos V con los protestantes. Se podría recordar que después de la dieta de Espira, en que Carlos V hizo concesiones a los luteranos, el Papa Paulo III publicó una paterna admonitio dedicada al emperador, en la que corrige, castiga al emperador, indicándole la conducta de Constantino como modelo a seguir. Qui te César in omnibus per simile esse cupimus et optamus, al cual tú, César, deseamos y queremos que te parezcas mucho en todo. En cuanto ¿por qué pone Constantino como modelo? Porque Constantino había sabido mostrarse dócil a las indicaciones e instrucciones del Papa Silvestre, siempre siguiendo la leyenda de Constantino. Porque en realidad la reverencia del Papa Silvestre, que ocupó casi todo el reinado de Constantino, no hizo absolutamente nada. Es uno de los papados más oscuros de toda la historia de la Iglesia. El mismo Constantino, pero no el de la leyenda, fue utilizado también por Calvino para prevenir al Papa Pablo III frente al poder de Carlos V. Advierte Calvino al Papa de que debe estar atento, porque corre el peligro de que, imitando a Constantino, decida castigar a los pastores indignos, como amenazó Constantino en una famosa epístola a los habitantes de Nicomedia. Y no deja de sorprender que tanto Lutero como Calvino y otros reformadores ensalzasen sistemáticamente a Constantino como modelo a imitar por Carlos V. Por ejemplo, estas palabras de Calvino: estas son las palabras de Constantino, denominado el Grande con razón, no tanto por el imperio, que era muy grande entonces, cuanto por su religión y sus otras buenas virtudes. En cuanto a vos, César, deseamos mucho que le imitéis, dice Calvino. Y lo que resulta más sorprendente aún es que tanto entre los reformadores alemanes como en los ambientes gallicanos franceses se utilizó de una manera sistemática el Concilio de Nicea para contraponerlo al de Trento y atacar al Papa por el protagonismo que el emperador tuvo en Nicea frente al gran poder acordado en Trento al Papa, y el mínimo protagonismo que en este tuvo el poder temporal, lo que le provocaba desconfianza hostil en el mundo parlamentario. Y termino con una observación final, que alguna vez he comentado yo con mi amigo Fortea. La figura de Constantino
su historia y su leyenda ocuparon también un lugar privilegiado en los debates religiosos y políticos inseparables en el siglo XVI. Tanto es así que se ha sugerido que la leyenda negra del hijo de Felipe II, don Carlos, condenado a muerte por su padre por las supuestas relaciones incestuosas de su madrastra, Isabel de Valois, no sería sino un estereotipo construido sobre el famoso episodio del asesinato por Constantino de su hijo primogénito, Crispo, por una acusación similar de adulterio con su madrastra Fausta. No sé hasta qué punto históricamente se justifica un caso por el otro. Y termino. Si empecé con el Apocalipsis y Newton, termino también con el Apocalipsis. La obsesión de Newton por la correcta interpretación de las profecías divinas en la historia, Apocalipsis y Daniel, y por descifrar la voluntad divina codificada en la Biblia, explicaría su entender el plan de caída y purificación destinado por Dios para su Iglesia. Por ello mismo, la bestia apocalíptica, que según la tradición protestante y anglicana se identificaba con el papado de la Iglesia Católica, para Newton se correspondería más bien con la Iglesia trinitaria surgida en el transcurso de las controversias teológicas que se desarrollaron entre los concilios de Nicea 325 y Constantinopla 381. En el catolicismo trinitario, aunque también lo son trinitarios el protestantismo y el anglicanismo, ve en Newton la encarnación de todas las corrupciones idolátricas que se habían introducido en la Iglesia desde el siglo IV. Pero tampoco consideraba la Reforma como una purificación plena de la verdadera religión, pues tampoco ésta se había sustraído a la corrupción dogmática más grave. De ahí deriva su profundo pesimismo. El estado de corrupción religiosa de su tiempo le llevó a conjeturar la segunda venida de Cristo para un tiempo más lejano de lo que opinaban muchos exégetas contemporáneos. El cristianismo se habría paganizado a partir del siglo IV, especialmente por la influencia de Alejandría, y todavía seguiría a la espera de su purificación para la segunda venida de Cristo. Bueno, muchas gracias por la atención, por haberme aguantado.